interesante con el ingeniero Luis Fernando García, Bolsa de Valores. Jonás, vamos a presentar la sesión. Presentamos Economía y Mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Geopolítica, eventos naturales, guerras, el impacto de la economía local e internacional. Economía y Mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Lunes aquí con este gran equipo que nos prestigia y lo hacemos como un aporte al país, a la sociedad. Miren, esta semana y la semana pasada, a través de don Nelson Abreu, nos mandaron a decir que explicáramos realmente qué es la Bolsa de Valores. Hoy lo vamos a hacer desde el punto de vista estatal, de los gobiernos. ¿Por qué la Bolsa de Valores es importante para los gobiernos? Es fundamental. No existe el capitalismo sin bolsa de valores. No hay forma que podamos avanzar en nuestra economía, que podamos crecer en nuestra economía sin la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno quiere 5.000 millones de dólares prestados, ningún banco tiene 5.000 millones para prestárselo, porque el Banco Central tiene 14.000 millones de dólares en reserva en su tiempo que más tiene. Entonces imagínese usted que el gobierno necesitara mañana 5.000 millones de dólares. ¿Dónde tiene que ir a buscarlo? Bueno, pues a la bolsa de valores. Entonces, ¿cómo funciona ese engranaje desde el punto de vista de los gobiernos y de los mercados? Que nosotros le hemos dicho a ustedes que todo se controla desde Wall Street. El mundo se controla desde la bolsa de valores, nos guste o no, porque todo lo que tenga que ver con finanzas, con economía y instrumentos bursátiles están en la bolsa. Cuando los gobiernos quieren vender lo que sea, tienen que ir a la bolsa. No hay forma que no sea a través de la bolsa de valores. Por eso que el capitalismo es y está sustentado en la bolsa de valores. Nosotros queremos ver, señor director, la gráfica número 1 para comenzar, para que el pueblo lo entienda. Miren esa gráfica. Quítale el logoito de la verdad de la tarde. Fíjese, los gobiernos solamente hacen dos cosas: gastan y obtienen ingresos. Ahí donde dice spending, esos son los gastos del gobierno. Y donde dice revenue, ese es el dinero que el gobierno recibe en impuestos. Entonces fíjese que dice arriba debt government, ese es los bonos soberanos, las deudas que los gobiernos incurren. Entonces, cuando los gobiernos gastan más de lo que le ingresa, en este caso yo le puse un 26% para que tengamos una idea, y el gobierno recibe en impuestos un 16%, entonces tiene un déficit de 10%. Entonces, para el gobierno poder sustentar y subsidiar y reemplazar ese dinero que le falta, ese déficit, necesariamente ese dinero el gobierno no lo tiene. Tiene que ir a buscarlo a la bolsa de valores. Por eso vemos en un rectángulo limpio que dice Bank en Wall Street, Bonds en Other Access. Entonces vemos que dice ahí también abajo Central Banks, Bonds y Other Access. O sea que estamos viendo lo que hace la bolsa de valores realmente, que vende leveraged funds and create money. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos cómo se conecta el mundo con ese diagrama. Miren ahora. Entonces dice, fíjense, government bonds. Cuando el gobierno le falta ese 10%, en este caso nuestro gobierno, tiene que ir a la bolsa de valores. Fíjense que el gobierno va a Wall Street y coloca a través de los bonos soberanos y de los bancos de Wall Street. La semana pasada Aquiles habló del Banco de América. Bueno, el Banco de América es un banco intermediario entre los gobiernos y Wall Street, porque es un banco de la bolsa. Entonces el gobierno dominicano dice government bonds, va a Wall Street, coloca los bonos soberanos y Wall Street le manda entonces el dinero. Fíjese el rectángulo que dice abajo money, se lo manda al gobierno dominicano. Entonces, ¿qué hace el gobierno dominicano con ese dinero que va a la bolsa, que colocó un instrumento de deuda que se llama bonos soberanos, que paga una renta fija, un instrumento de renta fija? El gobierno gasta ese dinero en tres cosas y tres cosas nada más. ¿Cuáles son esas tres cosas? En defensa, ahí lo vemos, dice discretionary defense, lo gasta también en salud y lo gasta en el pago de intereses de la deuda. Pero el gobierno solamente hace dos cosas: gasta y recibe en el pago de impuestos. Entonces, ese diagrama
es lo que conecta a los gobiernos con el mundo. Ahora bien, ¿por qué nosotros somos países del tercer mundo? Porque nosotros no tenemos un mercado accionario. Nuestro mercado solamente está vinculado al mercado de rentas fijas. Un mercado limitado, y las empresas nuestras, 231 años que tiene Wall Street, no tenemos una sola empresa que venda acciones. Entonces nuestro mercado está limitado a rentas fijas nada más. Colóqueme el siguiente gráfica, la número 3, para que veamos, fíjense cómo se conecta ahora el mercado. Entonces, ese mercado del gobierno que fue a la Wall Street y colocó bonos, entonces Wall Street le manda el dinero al pueblo dominicano en este caso. Pero ¿qué pasa? Que abajo no decía Central Banks, en este caso la Reserva Federal, emite dinero, imprime dinero. Cuando la Reserva Federal imprime dinero, ¿qué hace la Reserva Federal? Se lo presta. Fíjense que lo sube arriba y dice loans, print money. Se lo presta a los bancos de Wall Street a un 1% aproximadamente. Entonces los bancos de Wall Street, el gobierno nuestro, colocó bonos soberanos a un 7,85%. Entonces, si yo soy un banco de Wall Street y la Reserva Federal me presta 5,000 millones de dólares a un 1% y el gobierno dominicano coloca 5,000 millones de dólares en bonos soberanos a 7%, pues yo como banco me voy a ganar el 6% por ser un intermediario entre Wall Street y el banco. El gobierno no puede ir directamente a Wall Street. Yo soy el gobierno dominicano, yo quiero colocar estos bonos. No, no funciona así. Se tiene que ser a través de un intermediario. Y ese intermediario son bancos poderosos. Llámese JP Morgan Chase, Bank of the America, Wells Fargo, cualquier banco de esos, Citibank. Esos bancos son los bancos poderosos, que son los intermediarios entre los gobiernos y la bolsa de valores en Wall Street. Entonces, pero fíjense que no terminamos ahí. También esos bancos también colectan dinero, dice stock offering, porque el Banco de América también vende acciones. Nosotros vimos la semana pasada cuánto costaba el Banco de América, 16 veces el Banco Central Dominicano, pero también tienen depósitos y también tiene bonos. O sea, fíjense cómo todo ese engranaje mundial se va engranando la bolsa de valores con las acciones del mercado accionario. Como nosotros no sabemos de acciones y no tenemos acción en la bolsa, entonces tenemos que depender de solamente del sistema de bonos, de instrumentos de rentas fijas, en este caso bonos soberanos. Entonces, después que tenemos ese engranaje, todo ese circuito conectado, nos falta el último circuito, que es lo que determina la salud de la economía mundial. Colóqueme la número 4, señor, para que veamos arriba entonces cómo se conecta. Fíjense arriba esas líneas rojas que dice Economy, Earnings, Employment. Entonces ese diagrama ya terminado, finalizado, es lo que nos da la conexión directa del mundo con la bolsa de valores. Entonces fíjense que sale arriba la economía, los earnings de las empresas, loans son préstamos, el financial market, donde van los gobiernos a través de la bolsa, colocan su bono soberano, Wall Street le manda el dinero a los gobiernos, nuestro gobierno paga una tasa de interés más alta, la Reserva Federal le presta ese dinero a los bancos a una baja tasa y ellos se ganan la diferencia. Y ese engranaje multiplicado por todos los países, todos los días, crea la economía, crea esa maquinaria económica que produce empleo, que produce beneficio, que produce crecimiento, que produce expansión. Esa es la conexión directa. Entonces, como nosotros no tenemos mercado accionario, estamos limitados, porque los dominicanos o los latinos en términos generales no sabemos comprar acciones, porque no sabemos bajo cuáles criterios usted compra una acción de Microsoft, de Apple Computer, de Amazon. Solamente sabemos que existen eso. O de Google, que usted entra todos los días a Google. ¿Sabe usted cuánto cuestan las acciones de Google? Posiblemente no. Y millones, como nosotros tampoco lo sabemos, millones en el mundo de nuestro pueblo no lo saben. Ahora, ese diagrama es que conecta el mundo de la bolsa con los gobiernos y para que la economía de los gobiernos pueda crecer y expandirse. Porque el dinero hay que irlo a buscar a la bolsa de valores. Ningún gobierno, ningún banco dominicano tiene $10,000 para prestárselo a un banco, al gobierno. Pero el gobierno sí puede ir a buscar $10,000 prestados y en 15 segundos lo va a tener el dinero.
porque van a aparecer millones y millones de inversores alrededor del mundo, de bancos poderosos que van a comprar los bonos soberanos de República Dominicana. En 15 segundos el gobierno tiene 10.000 millones de dólares en su cuenta si quiere colocar un bono soberano. Entonces, por eso la importancia de la bolsa de valores, desde el punto de vista estatal, desde el punto de vista gubernamental. Ahora, esta semana, ¿por qué traemos esto a colación? Porque esta semana sale el caso del problema Calamar y se quiere tildar este caso como político. No, señor, esto no es un caso político. Este es un caso de políticos corruptos que han desfalcado y que tienen que ser sometidos a la justicia. Entonces, ¿por qué no es un caso político, sino un problema de desfalco y de robo? Ellos lo que tienen que hacer es que probar que no son ladrones. Es lo único que tienen que hacer ante la justicia. Y el pueblo tiene que entender eso, ¿eh? O sea, aquí no hay caso político y nosotros vamos a probar por qué no hay caso político. Usted tiene dos opciones. Usted le cree a esos comunicadores que son políticos, que son charlatanes, que son irresponsables y que son cómplices de defender lo indefendible. Y cuando digo defender lo indefendible es porque ese caso de Calamar nos cuesta a nosotros 2.10 del Producto Interno Bruto. Y lo vamos a ver ahora, para que usted entienda quién le dice la verdad. En este programa, por eso se llama Las Verdades de la Tarde, para decirle la verdad. Y la verdad es en blanco y negro. Eso no aguanta medio debate. Usted puede estar o no en desacuerdo con nosotros. Nosotros le soltamos a que venga aquí a discutir eso. Que vamos a probar cuánto pierde el pueblo dominicano, cuánto pierde usted de sus impuestos, cuánto pierdo yo de mis impuestos, producto de ese caso Calamar. Eso no es político, es un caso económico, es un caso de desfalco, de robo, y hay que someterlo como tal. Colóqueme esa gráfica, señor director, la número 5, para que el pueblo entienda de qué le estamos hablando. Dice el Ministerio Público que en esos casos se perdieron 33.000 millones de dólares de pesos dominicanos. Miren, ese dinero se sacó del presupuesto y hay que buscarlo. Y usted ve ese saco de ese funcionario que tiene ese dinero, metiéndose el dinero en los bolsillos, robándoselo a los pueblos, no es lo mismo. Entonces, ese dinero que se sacó del presupuesto, el gobierno tuvo que presupuestar ese, y ese dinero no está en el presupuesto y hay que buscarlo. Porque el gobierno tiene que invertir en salud, en obras sociales y tiene gasto en subsidiar gasolina, gas, bono gas y todo lo que incurra el gobierno en gasto. Entonces, esos 33.000 millones de pesos se perdieron. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco Central ahora? El Banco Central nuestro, con el señor Héctor Valdés Alviso o el que esté en el momento, la institución, tiene que ir a Wall Street a colocar 33.000 millones de pesos a la tasa actual. La tasa actual serían 13%. Y como los gobiernos se financian a 10 años, 33.000 millones de pesos a 10 años, eso equivale a que el gobierno tiene que pagar todos los años en intereses 4.290 millones de pesos en intereses nada más. Entonces, en 10 años, eso nos cuesta a nosotros, a los contribuyentes, a todos los contribuyentes que pagamos impuestos, nos va a costar en intereses nada más, ese calamarcito nos va a costar 42.900 millones de pesos en interés en 10 años. Entonces, o sea, espérese, ingeniero, de los 33.000 millones, vamos a tener que pagar 42.900 solo en intereses. Sí, porque ese gobierno, ese dinero se perdió. Ese dinero se perdió. Entonces, si ese dinero se perdió, el gobierno tiene que reemplazar ese dinero. Si usted se mete a un banco y se roba 100 millones de pesos, el banco lo mete preso. Y usted ya busca ese dinero. Entonces, el gobierno tiene que ir a la bolsa a colocar esos bonos soberanos en bonos soberanos. A un 13%. A un 13%. La tasa actual se lo puse. La tasa actual en pesos dominicanos. Entonces, si sumamos los 42.900.000 pesos que perdemos en intereses, más el capital que son 33.000, que el gobierno tiene que devolverle a Wall Street, porque lo financió a 10 años, eso nos hace a nosotros 75.900 millones de pesos en 10 años. O sea, ya no son 33.000. Son 75.000, pero los 33.000 están perdidos. Entonces, si a esos 75.000 le sumamos los 33.000 que se perdieron, entonces ya no va a salir en 108.900 millones de pesos. Si eso lo dividimos entre 55, que cuesta $1, entonces eso nos va a costar a nosotros 1.980 millones de dólares. Y si eso lo dividimos, son 1.980 millones de dólares, lo dividimos
entre el Producto Interno Bruto actual, 94.000 millones de dólares en el año. Eso significa que el pueblo dominicano, la República Dominicana, los ciudadanos dominicanos, los contribuyentes dominicanos, estamos perdiendo el 2.10% del Producto Interno Bruto causado por ese desfalco y por esos ladrones. Entonces, eso no es político. Está bien. Eso es económico. Y el que quiera estar en desacuerdo con nosotros, que lo esté. Ahora que venga aquí para que pruebe que esos números son falsos. Eso es lo que hace una sociedad decente que se respeta. En Estados Unidos tuvieran todos presos 200 años de cárcel. Porque eso nos va a costar a nosotros ahora el 2.2% del PIB. Y eso no es político. Y el comunicador que diga que es político es tan irresponsable y tan delincuente como los desfalcadores. Porque esa es la realidad. Ese dinero hay que buscarlo, porque se fue a los bolsillos de los funcionarios. Se lo echaron aquí ahora. Entonces, si se perdieron 33.000 millones de pesos, el gobierno solamente consigue ese dinero cuando incurre en una deuda externa a través de los bonos soberanos, de colocarlo en Wall Street a la tasa actual. Eso nos cuesta a nosotros un 2.10% del PIB. Y ellos, esos funcionarios, si no pueden probar que no se robaron ese dinero, bueno, tienen que ir presos a 33.000 millones de años presos. No pueden salir de ahí limpios, tienen que salir en un ataúd. Entonces, por eso es que ustedes tienen que saber qué programa y a quiénes ustedes escuchan. Esa es la verdad en blanco y negro. Aquí no estamos a favor del gobierno, ni estamos despotricando nada, no. Aquí estamos a favor de la verdad. Y la verdad es esa. Y esa verdad no aguanta un debate. Wow, por así decirlo, una cifra escalofriante. Y con numeritos calculados. Usted se sienta a planificar eso. Entonces esos cálculos, porque yo estaba viendo la bolsa permite todo ese diagrama, todo ese engranaje, porque ese dinero hay que buscarlo, ese dinero se perdió. Estuve viendo la tabla y le es fácil para cualquiera ver cómo. Ingeniero, pero entonces el país está obligado a emitir bonos soberanos. Sí, porque ese dinero se perdió. El gobierno, si quiere recuperar ese dinero, ¿qué hace el gobierno? ¿No va a poner más impuestos? El dinero se lo sacaron. Si usted se mete a un banco, si Luis Fernando García se va y se mete a un banco popular y se roba 100 millones de pesos, ese dinero hay que repararlo, hay que buscarlo. Está en libro. Está en libro, entonces, sí. en el libro te robo. Entonces, este dinero es de nosotros, del pueblo. Son 33.000 millones de pesos que se defalcaron. Entonces el gobierno tiene que subvencionar eso, tiene que buscar ese dinero. ¿Dónde lo busca? Ese dinero. En bolsa. En la bolsa. El único sitio a una tasa de interés que se lo van a comprar. Que el 13%. A 10 años. A 10 años, porque los gobiernos se financian a 10 años. Y eso nos va a costar a nosotros 108.000 millones de pesos en 10 años. El equivalente a 1.890 millones de dólares en 10 años. Equivalente al 2.10 del PIB actual. Ingeniero, el expresidente Danilo Medina dijo que en unas declaraciones anteriores que cuando a un funcionario se le acusaba de que le había robado al Estado, llamaba persecución a quien lo juzgaba. No, el presidente Danilo, el expresidente, está totalmente equivocado. Él mismo dijo que a los funcionarios ladrones no les gusta que le digan ladrones después. Por eso. Pues ya, entonces eso lo descalifica a él de plano. Él está descalificado para eso. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, ojalá pudiera encontrar ese videíto que dura como 30 segundos, cuando él mismo dice que los funcionarios ladrones no les gusta que le llamen ladrones. Eso lo descalifica. Y llama persecución cuando lo hace. Tiene que decirle al pueblo, a sus funcionarios, si ustedes no metieron la mano, vayan a la justicia y prueben que ustedes no hicieron eso entonces. Eso sí, pero no decir que eso es persecución política. Aquí estamos viendo que el país pierde. No, pero él lo dice claro. Pero no puede decir lo que él quiera. Es cuando él estaba, ingeniero, él está diciéndolo claro, pero que ahora se contradice. Pues precisamente. En declaraciones de ahora se contradice. Estamos perdiendo el 2.10% del PIB y lo tenemos que pagar nosotros. Entonces Luis Fernando García no va a seguir pagando impuestos para que ladrones funcionarios se los roben y yo pagarlo 10 veces. Porque esos 33.000 ahora lo vamos a tener que pagar 3 veces más. ¿Producto de qué? Producto de la podredumbre de nuestra justicia y que por primera vez en toda nuestra historia tenemos un presidente que quiere transparencia con la justicia y está institucionalizando este país. Y ese es el mejor legado que se le puede dejar a una sociedad. Instituciones fuertes. Ningún país en el mundo se ha desarrollado al margen de un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Ese es el común denominador. Y el que no esté ceñido a eso está hablando mentira. Y nosotros lo retamos a que venga aquí a discutir con nosotros lo que él quiera respecto a eso, porque eso no aguanta medio debate. Bueno, Jonás, el video que te pidió el ingeniero te lo mandé.
Vamos entonces a despedir ya esta sección con estos datos interesantes, escalofriantes, para que escuchemos a Danilo Medina cuando él dijo, cuando estaba en la oposición, que si usted se robaba el dinero del pueblo, entonces decía que lo acusaban de que usted era un político, que yo qué. Vamos a escuchar a Danilo cuando dijo eso. Vamos a escucharlo. Porque incluso aquí el que roba no quiere que le digan que es ladrón. Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Oiga, compadre, pero usted, cuando usted se decidió a hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Entonces, si usted está haciendo cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo esté